Comenzamos en esta noche como corresponde, siempre en oración delante del Señor. Nuestro buen Señor, gracias te damos, porque en tu infinita gracia tú nos permites otra vez reunirnos para aprender más de tu palabra y aprender más de cuáles son tus planes y propósitos para nosotros. Es un poco de tiempo que estamos aquí en la tierra. Es breve, Señor, pero ese tiempo breve queremos vivirlo conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a comprender y que estos conceptos que vamos a repasar en las Escrituras, Señor, profundicen tanto en nuestro ser que sean reproducidos en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de convivir con los demás. Pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo, pidiéndote que nos perdones de todo pecado y nos limpies de maldad, a fin de que podamos ser claros y no haya interrupción en lo que tú hoy nos quieres hablar. Te pedimos que sea así para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muy bien, es muy probable que algunas de las cosas que hoy vamos a estar viendo, ya más o menos ustedes las hayan escuchado, las hayamos leído en las Escrituras, pero vamos a profundizar un poco en ellas, porque nos vamos a dar cuenta que son las bases por las cuales se resuelven muchos de nuestros conflictos. ¿Cómo qué? Bueno, por ejemplo, vemos a veces que en los matrimonios se generan discusiones que tienden aún a distanciar a los esposos, ¿verdad? Clásico, vamos de paseo, entonces uno quiere ir a un lugar y el otro quiere ir a otro lugar, ¿verdad? Y comienza la discusión y comienza uno a querer convencer al otro y al final termina enojándose, terminan hasta discutiendo y hablando el uno del otro con terceras personas que a veces son los hijos, porque uno no comprende al otro, porque la otra no comprende al uno, y al final es que no nos hemos dado cuenta cuál es ese diseño de Dios para el matrimonio. O tantas otras cosas que de pronto nosotros enfrentamos, por ejemplo, cuando hay que tomar una decisión financiera en el hogar, en la familia, y entonces muchas veces se generan otra vez una serie de discusiones porque se quiere opinar y porque alguno tiene su idea, el otro tiene una idea distinta. Y no nos damos cuenta que todo esto se provoca porque no hemos profundizado bien en cómo es que Dios creó el matrimonio, cuáles son los fines y cuáles son también los roles y los fundamentos que el matrimonio tiene. Así que en la clase de hoy vamos a estar hablando un poco de eso. Por supuesto, seremos guiados por la Sagrada Escritura, así que le pido que abra su Biblia ahí en el primero de los libros y vamos a leer el primero de los versículos. Esto nos hace comprender el fundamento, la creación de lo que es el matrimonio. Y muy bien, encontramos que Génesis 1:1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué de implicación tiene esto? Que hay un único creador, ¿no es cierto? Solo hay uno que se define como creador. Y Él creó todo lo que existe, los cielos y la tierra. Sabemos que todo lo que hay en los cielos y todo lo que hay en la tierra fue creado por Él. Y fue creado por Él con propósitos y con fines muy claros. De tal manera que todo lo que ha sido creado responde a un diseño de Dios, no a un diseño nuestro. Todo lo que Dios ha creado tiene un propósito y es el propósito de Dios, no el propósito nuestro. Todo lo que Dios ha creado juega un rol en la creación. Y es un rol que por supuesto le asignó Dios y no se lo asignamos nosotros. Así que el matrimonio entra dentro de toda esa creación de Dios. El primer versículo de la Biblia resume todo lo que Dios ha creado y nos da a entender quién es el ideador y quién es el que proyectó cómo iban a ser las cosas y lo llevó a cabo. De tal forma que el matrimonio fue creado por Dios, ideado por Dios, con un fundamento que Dios le puso y con roles que Dios determina. No son cosas que se dejaron al arbitrio de los seres humanos. El matrimonio, muy contrario a lo que pretenden decirnos desde la sociología, no es el producto de convenciones humanas, no. El matrimonio es
un plan de Dios, que Él celebró, que Él llevó a cabo, que Él ejecuta. Y por lo cual Él es el que también, una vez que el matrimonio ha sido afectado por el pecado como el resto de la creación, Él es el que lo redime. Y lo hace todo para su gloria. De tal manera que aquí estamos nosotros con el claro entendimiento de que Dios es el creador de todo lo que existe y en particular el creador del matrimonio, pero nos damos cuenta que al matrimonio, al ingresar a esa institución en la cual todos estamos de alguna manera, como producto de ello, o siendo parte integral, o apoyando a otros que ya están ahí, ese matrimonio, esa institución que Dios creó, que tiene que ver con nosotros, tiene que responder a los propósitos de Dios, al fundamento que Dios le dio. Y no es para nuestra autocomplacencia. ¿Me estoy dando a entender? Si avanzamos un poquito más, mira lo que dice el verso 26. Cuando Dios creó todo, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y esto es muy importante. La única creación de la cual nos hablan las Escrituras, que es conforme a la imagen y a la semejanza de Dios, es el ser humano. Cuando aquí dice hombre, hay que entender la humanidad, el género humano, la raza humana. Es el único que es creado a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios. Eso le da un estatus por encima del resto de la creación. Podemos leer todo lo que Dios creó y nada tiene su imagen, nada tiene su semejanza, sino el ser humano. De tal manera que nosotros, por encima de todo el resto de la creación, todavía somos nosotros los que de mejor manera deberíamos de cumplir los propósitos de Dios. Y sigue diciendo, y este hombre ejerza el dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces aquí tenemos al hombre, entiéndase, hombre y mujer. Aquí tenemos al hombre hecho a imagen de Dios, como Dios lo determinó, y lo creó varón y hembra. Creó al ser humano, al género humano, al que aquí se denomina solamente hombre, lo creó varón y hembra. De tal manera que ya Dios está dando a comprender que ese hombre es un complemento de dos. Porque le llama hombre, pero después le llama varón y hembra. Así que es un complemento. A los dos se les da un propósito. Y es lo que tenemos que ir buscando. Vamos al capítulo 2 para que veamos el primer matrimonio. Y aquí venimos al verso 15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara. Quiero aclarar aquí algo importantísimo. El capítulo 2 simplemente lo que es un enfoque de lo que ocurrió el día 6 de la creación. No hay contradicción entre el capítulo 1 y el capítulo 2 como algunos quieren hacer ver. Simplemente el capítulo 2 lo que está haciendo es ampliando bien cuál fue la creación que Dios hizo en el día 6, específicamente el hombre, y cuál fue el procedimiento que Él hizo. Así que el capítulo 2 lo que hace es, por decir de alguna manera, un zoom, un acercamiento más específicamente a ese día 6. Ya habló en el capítulo 1 de los 7 días de la creación, pero ahora en el día 6 hace un acercamiento a cómo ocurre. Y dice que Dios tomó al hombre, refiriéndose al varón, lo puso en el huerto del Edén para que lo cuidara y lo cultivara o lo labrara. Aquí ya hemos entendido que Dios creó al hombre, al varón, y sigue diciendo,
Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Quiero que notemos algo muy específico aquí. Y es que Dios ya ha dado al hombre, al varón, cuando lo puso en Edén, le dio tareas que cumplir. Ya le dio trabajo que hacer. Lo puso ahí para cultivar y lo puso ahí para cuidar. Y el hombre tenía que dedicarse a hacer eso. Tenía un mandato general, que lo vimos en el capítulo, al final del capítulo 1, versos del 26 al 28, pero en particular el varón se le dio un mandato en específico que tenía que cumplir. Y ese mandato se va a mantener en todo momento, porque Dios no cambia. Pero además también se le dio una instrucción. Vea qué instrucción más interesante. Se le dice en el verso 16: de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comas, ciertamente morirás. Se le está dando al hombre la instrucción de lo que es bueno y la instrucción de lo que es malo. De todo árbol del huerto puedes comer. Es bueno. Fue creado para eso, para que comieras. Ahora la pregunta es, o más bien la determinación es, ¿qué es lo que es malo? Ya el hombre conoce y sabe, está siendo instruido por Dios. Es Dios hablando directamente al varón, diciéndole qué es lo malo. Ya el hombre sabe cuál es su tarea. Ya el hombre sabe lo que es bueno. Ya el hombre sabe lo que es malo. Ya el hombre ha sido instruido. Y entonces a partir del verso 18 dice: entonces el Señor Dios dijo: no es bueno la condición del hombre estando solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada, idónea, apropiada para lo que el hombre tiene que hacer. Estamos viendo esto, qué interesante que es. Para lo que el hombre tiene que hacer, necesita ayuda porque él no es bueno que lo realice solo. Y si Dios encontró que algo no era bueno, es porque no era bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Y por eso le hizo una ayuda adecuada, una ayuda que se ajusta claramente a la necesidad que el hombre tiene. Y en este caso ya sabemos que esa ayuda es la mujer. Dice: le haré ayuda idónea. Y el Señor Dios tomó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre. Y mire, aquí le dijo al hombre, para ver cómo él los llamaría. Vea qué cosa más interesante. Ya el hombre ahora aquí tiene más trabajo. Para aquellos que dicen por ahí que el trabajo es producto del pecado. Aquí no había pecado, pero sí había mucho trabajo. Había que cultivar un huerto, había que cuidar un huerto, había que poner nombre a los animales, había autorización para comer de todo árbol y la prohibición de no comer específicamente de un árbol. Fíjese todo lo que ya aquí estaba determinado. Ahora, dice el verso 20, el hombre puso nombre a todo ganado, las aves del cielo, a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró ayuda idónea o ayuda que fuera adecuada para él. No se halló ayuda que fuera idónea entre todos los animales, entre todo lo creado. Y es aquí donde dice el Señor Dios: entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Esto es muy interesante. Cuando Dios va a crear a la mujer, no le pregunta al hombre si necesita una mujer. ¿Vieron? No le preguntó. No le dijo: ¿usted cree que sería bueno que tuviera a alguien que lo complemente? No, Dios ya sabía de esa necesidad. Dios estaba al tanto de esto. Y ni siquiera tampoco Dios le dice al hombre: ¿qué te parece si hacemos una mujer? A ver en qué me ayudas para ver cómo la hacemos. De ninguna manera.
El hombre no tuvo participación en eso, sino que fue el plan de Dios. Y tomó Dios de una de sus costillas y cerró su carne en su lugar. Y después dice, de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó a la mujer y la trajo al hombre. El hombre seguía dormido. Ahí fue una operación, ¿verdad? Que Dios hizo. Tomó la costilla, hizo al hombre. ¿Y cuál es este acto muy claro? ¿Qué es lo que simboliza esto? Es que la mujer iba a ser precisamente de la misma manera que era el hombre. No iba a ser como los animales, iba a ser como era el hombre. De la misma especie, si es que lo podemos decir, de la misma raza que es el hombre, así es la mujer. Y es muy interesante esto porque él no se da cuenta de lo que ocurre, sino hasta que, por supuesto, no nos dice el texto, pero hay que inferirlo y lo inferimos muy claramente. El hombre había dormido, pero se despierta y dice que Dios es quien le trae la mujer a él. Notemos aquí el primer matrimonio, ¿verdad? Es Dios estableciendo el matrimonio. Es Dios trayendo al hombre su ayuda idónea. Es Dios haciendo a la ayuda idónea de Dios, del hombre, para traérselo, porque no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces la mujer tiene un diseño igual que el varón, un diseño divino, pero también ya la mujer tiene un propósito, ¿verdad? Ya la mujer recibió un propósito, tan solo en la forma en que fue constituida, ya tenía un propósito: ser ayuda idónea del hombre. ¿Estamos entendiendo esta parte? Ser ayuda adecuada, apropiada, idónea para lo que el hombre tenía que hacer, para el trabajo que el hombre tenía que desarrollar delante de Dios. En los términos que Dios le había dado, la mujer es creada precisamente para ser su apoyo, su ayuda, su auxilio. Y nosotros lo vemos así, el hombre lo entiende, verso 23, el hombre dice, esta es ahora hueso de mis huesos. Es cierto, le habían sacado una de sus costillas y habían cerrado su carne en su lugar. Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Otras Biblias dicen será llamada varona porque fue tomada del varón. Hay una relación directa en donde Adán contempla a esta nueva creación de Dios y dice, esta es una como yo. Esta es una con la que sí puedo hablar y me entiende, no como los animalitos, ¿verdad? Que no me están entendiendo o con los que no puedo hablar. Esta es una que entiende, que razona, que habla, que tiene sentimientos, con la que yo puedo compartir y la que me puede ayudar. Entonces, en esto hay que entender que esta descripción ya nos va dando ideas, ya nos va dejando claros los cimientos o los fundamentos de cómo Dios ha creado el matrimonio. Y sigue el verso 24 y 25. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y a ambos serán una sola carne. Algunos exégetas aquí dicen, bueno, esto será palabras que dijo Adán, porque Adán era el que estaba hablando. Por cierto, el verso 22 es el primer poema que se escribió, porque realmente es la forma en que está redactado es en una forma de poema. El hombre se inspiró, el hombre casi cantó cuando vio a aquella mujer tan hermosa, algo que nunca había visto y que se lo presenta a Dios. Él se alegra, él se pone feliz y habla su primer poema. Y dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre. Estas son palabras que después en el Nuevo Testamento descubrimos que son palabras de Dios, porque Jesús las repite. Y dice, ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, y no había vergüenza por ello. No tenían por qué avergonzarse. Estaban completamente, el hecho de que estuvieran desnudos lo que implica es que entre ellos no había ningún tipo de barrera. Se conocían al 100%, no había nada que ocultar. Eran transparentes el uno con el otro.
caminaban juntos, todo lo tenían en común, eran una sola carne, no había división ni separación entre ellos, no había que discutir, no tenía que ponerse a discutir a ver qué era lo que íbamos a hacer en esta vida. Ya sabían lo que Dios les había determinado, ya sabían cuál era el programa. Eva no se puso a discutir con Adán para saber qué era lo que Adán debía hacer o no hacer, porque ella sabía que ella fue creada como ayuda idónea de lo que Adán tenía que hacer. Entonces, aquí tenemos nosotros la forma en que Dios crea el matrimonio. Y esta forma en que Dios crea el matrimonio ya nos establece las bases o los fundamentos de cómo ese matrimonio tiene que seguir funcionando de ahí en adelante. Porque como toda creación de Dios, tiene el propósito de darle la gloria a Dios. ¿Y cómo le da la gloria de Dios? Haciendo lo que Dios ha determinado que se haga, en la forma en que Dios ha determinado que se haga, haciéndolo todo para la gloria de Dios. Ahora, hay algo muy interesante en relación con el matrimonio, y es que cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, y quiero que vaya por allá, a Efesios capítulo 5, nos damos cuenta que esta creación de Dios tiene un propósito muy específico, y es que esta creación de Dios del matrimonio tenía que convertirse en un ejemplo práctico para el mundo entero de lo que es la relación de Cristo con su iglesia, la relación de Dios con los suyos. O sea, el propósito que tenía detrás de la creación del matrimonio era que se ejemplificara al mundo cómo es que es la relación de Dios con los que son suyos. Y por eso todo lo que nosotros vamos a ir anotando de esa creación de Dios, sus fundamentos, sus propósitos, los roles, todas estas cosas están previstas para que al final, cuando se desarrollen y se lleven a cabo conforme al plan de Dios, estén reflejando al mundo lo que es la relación que Dios tiene con su iglesia. De tal manera que los propósitos del matrimonio exceden a cada uno de los matrimonios individuales. Van mucho más allá que ellos. Hay un propósito mucho mayor. Es algo que excede aún la vida de los dos que están en matrimonio. Y cuando llegamos al capítulo 5 de Efesios, nos damos cuenta que lo primero que nos dice el Señor es que no hay posibilidad de que el matrimonio se lleve a cabo de la forma que debe ser, a no ser que en nosotros esté operando el Espíritu Santo. Verso 18 del capítulo 5. Sean llenos, y todas las instrucciones que siguen de ahí en adelante parten de un hecho en particular. Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, como ya lo mencionamos hace un rato, toda la creación de Dios quedó afectada por el pecado. Ya a partir del capítulo 3, allá en Génesis, el pecado viene y entonces invade todas las esferas de la creación de Dios. De tal manera que cada vez que nosotros vemos una boda que se celebra, se están casando dos grandes pecadores. Dos personas que se han alejado del propósito de Dios para sus propias vidas y ahora van a formar un matrimonio en el que indefectiblemente va a haber pecado. Indefectiblemente van a comportarse de manera inadecuada. Y que la única manera de que eso pueda ir virando hacia los propósitos divinos es cuando ambos están llenos del Espíritu Santo. Entendiendo bien lo que es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo capacita al hombre para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, vemos que Pablo comienza a dar instrucciones a partir de que esté el Espíritu Santo en los hermanos. Y específicamente veamos los versos del 22 en adelante. Yo sé que acá habrá
muchas aplicaciones, pero de eso vamos a irlo viendo en el transcurso del tiempo. Hoy estamos sentando bases. Bueno, veamos el verso 21. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. ¿Por qué nos sometemos unos a otros? Por el temor de Cristo. ¿Por qué nos sometemos unos a otros? Por el temor de Cristo, el temor a Dios. No nos sometemos porque tengamos miedo. No nos sometemos porque sea conveniente. No nos sometemos porque así me va a ir mejor. Nos sometemos porque somos temerosos de Dios. Y aquel que es temeroso a Dios, pues desea, anhela que todo lo que haga dé gloria a Dios. Aún sea que coma o que beba, cuando lo hace lo hace para la gloria de Dios. Igual que el que trabaja se somete a su patrón, ¿por qué? ¿Por un pago? No. Se somete a su patrón por temor al Señor. Igual que los hijos obedecen a los padres, ¿por qué? Porque si no me castiga. No, se somete a sus padres por temor a Dios. Igual los padres van a criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Por qué? Por el temor al Señor. La única forma que el sometimiento nosotros lo veamos en la plenitud de su belleza y nos enamoremos al punto de cumplirlo es que verdaderamente en nosotros esté obrando el Espíritu Santo. ¿Por qué el mundo no ve la palabra sometimiento con buenos ojos? Porque en ellos no está el Espíritu Santo. Ellos no buscan glorificar a Dios. Pero nosotros no somos así. Verso 22. Mujeres, estén sometidas a sus propios maridos, y vea, lo reitera. El punto no es el marido. El punto focal para someterse no es el marido, no es si el marido se porta bien, se porta mal, si él tiene buen nombre o no tiene buen nombre, si le trata bien o no le trata bien. El sometimiento al marido es... gracias, por temor a Dios. Y la manera de someterse es como al Señor. Como al Señor. Entonces pregunto, aquí estamos con mujeres. Mujeres, ¿de qué manera se someten ustedes al Señor? ¿De qué manera ustedes se someten al Señor? Porque esa es la manera en que deben de someterse al marido. Así es como tienen que someterse. De Dios nunca, ¿verdad? Por lo menos hasta donde encontramos nosotros, de Dios nunca hay un reclamo de ¿por qué no me dio esto? ¿Por qué no me dio lo otro? Es que no me trató bien ayer, es que no me trató bien. Nunca hay ese reclamo, ¿verdad? A Dios simplemente nosotros nos sometemos con gozo, con alegría, por voluntad, porque le amamos, porque tenemos temor de Él, porque buscamos la santidad, porque vivimos en piedad. Nos sometemos porque Él es Dios. Nos sometemos porque Él es bueno. Nos sometemos por amor, porque hemos decidido someternos a Él. Es cierto que Él nos ganó primero para eso, porque esa decisión no sale de nosotros. Es primero Él trabajó en nosotros y entonces nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero es una decisión voluntaria. Bueno, en esa dimensión, salvando las distancias, pero de la misma forma, mujeres, estén sometidas a sus propios maridos como se someten al Señor. Y sigue, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. ¿Ven cómo la referencia de Pablo en relación con este sometimiento es específicamente la relación de Cristo con su iglesia? Si necesitamos encontrar cuál es la manera adecuada, tenemos que buscar la manera en que está determinado que la iglesia es sometida a su Señor, que es Cristo, su cabeza, que es Cristo. Ahora,
Mire lo que pasa con los maridos. Los maridos dicen, amen a sus mujeres. Amen a sus mujeres. Y ese amen, pues ese verbo viene del amor, ¿no es cierto? El verbo amar. Pero aquí cometemos siempre un gran error. Siempre cometemos un gran error. Y el problema no está tanto en que los hombres no amen a sus esposas, porque generalmente las aman. El problema que encontramos aquí es que la definición de amor dista mucho entre unos y otros y entre todos y lo que aquí a nosotros se nos está diciendo. ¿Saben cómo es este amor? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Vamos a verlo nosotros en 1 Corintios capítulo 13 y nos damos cuenta que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja. Entonces es ahí cuando muchas veces nosotros decimos, a veces vienen parejas a la consejería y dicen, es que ya se acabó el amor. Y tiene uno que comenzar a decir, vamos para atrás, a ver, ¿de qué está hablando? Porque estamos en el contexto de personas en las cuales reside el Espíritu Santo de Dios, en las cuales el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. Y no podemos hablar de un amor que se extingue porque el amor nunca deja de ser, no se puede extinguir. Tal vez se extinguió otra cosa, pero no puede ser ese amor. Y si ese es el único amor sobre el cual está basado el matrimonio, perdón, pero ese no es el amor de Dios. Así no funciona. Ese no es el matrimonio de Dios. No has entendido cómo funciona. Y dice aquí, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? La amó decididamente, voluntariamente. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Voluntariamente. Se determinó a amar. No pensó en los beneficios que podía recibir. Él determinó amar. Y no amó porque viera que había algo que podía recibir de regreso. Amó porque decidió amar. Y la gloria de nuestro Señor Jesucristo es que Él nos amó a nosotros. Esa es la gloria de Él. Que nosotros disfrutemos de un amor voluntario, decidido, que nunca deja de ser, que no guarda rencor, que no busca lo suyo, que no se irrita. Ese es el amor que Dios tiene por nosotros. Y esa es la gloria de Dios, habernos amado de esa manera, no por algo en nosotros, ni esperando algo de nosotros. Así es como nosotros los hombres debemos amar como maridos a nuestras esposas. Dice, como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Aquí hay una entrega voluntaria, un amor que no solo se enuncia, sino que es un amor que está entregado. Un amor que piensa primero en el beneficio del ser que es amado. Porque lo que más le encanta al amor es bendecir, beneficiar, darle bondad al objeto que es su amor. Otra vez, no porque haya algo que pueda recibir a cambio, sino porque simplemente decide sacrificarse por la otra persona. Esa es la clase de amor de que se nos habla la Biblia y que debe de estar reflejando todo matrimonio para que verdaderamente esté reproduciendo lo que es Cristo y la iglesia al mundo entero. Y no solo eso, dice que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Aquí, varones, aquí estamos bien claros de cuáles son las cosas que nosotros debemos de estar cumpliendo, viviendo, experimentando. Dice, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Santa y sin mancha. Hoy en día vemos mucho
queja de muchos varones acerca de los defectos de su esposa o las desvirtudes de la esposa. Pero vemos que Cristo hizo algo diferente. Él está trabajando para quitarle todas esas manchas a su esposa, no para estarse quejando de ellas, sino para estárselas lavando, limpiando. Eso habla mucho para nosotros, lo veremos otra vez a profundidad, pero habla mucho de lo que corresponde y por eso hoy es como una pincelada nada más. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque deja al hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer y ahora son uno, y por eso dice a sí mismo se ama. Amar a la esposa implica, tiene como resultado, tiene como efecto de estarse amando a sí mismo también. Y después dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo cuida, lo sustenta, así como Cristo también a su iglesia. A su iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, y aquí viene otra vez, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Vea qué cosa más interesante. Los aspectos que Pablo tiene que recordarle a los hermanos en Éfeso en relación con el matrimonio tenían su génesis o su origen en el hecho de que ellos no habían comprendido esta frase que estaba ya en Génesis capítulo 2. Entonces, no era un problema que se generara al cúmulo de las circunstancias, como nos pasa muchas veces a nosotros. Era un problema de fundamentos, era un problema de fuentes, era un problema de base. Muchos de nuestros problemas también son problemas de base, de fundamentos. No entendemos lo que ya se había dicho hace mucho tiempo atrás. Y hoy nos topamos con muchos problemas y a la gente hay que llevarla otra vez a las bases. Grande es este misterio, dice Pablo, pero yo hablo en referencia con Cristo, o en referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Eso es como un gran resumen. Eso es como un gran cierre, como una conclusión en términos generales, que podríamos traducirlo de la siguiente manera. Hombres, cada vez que tengan que hacer algo, verifiquen que realmente es una muestra del amor que tienen por sus esposas. Lo que hagan, verifiquen que estén mostrando el amor de Dios. Asegúrense de que es así. Muchas de las cosas que nosotros hacemos, cuando los pasamos por el filtro de si verdaderamente estamos amando a nuestras esposas, muchas de las cosas ya quedan de camino. No las haríamos, no las diríamos, no las propondríamos, porque no tiene ese componente. Y después la mujer respete a su marido de igual manera. Mujeres, ahí está el filtro. Lo que vayan a hacer, lo que vayan a decir en relación con su matrimonio, sea que esté presente o no la otra persona, el filtro es estar respetando a su marido. Y este es el punto que generalmente quiebra para un lado y para otro. Otra vez, la experiencia al menos, y no es que la experiencia sea la que defina, pero sí convalida lo que dice aquí, o sí por lo menos lo hace experimentar. Muchos de los problemas que abordamos cuando estamos dando consejería matrimonial es porque o el esposo no se siente respetado o la esposa no se siente amada. Ese es el punto. O ambos, exactamente. Generalmente cuando ocurre uno, lo otro también ocurre y entonces es un problema y hay que regresar a esa pareja otra vez a las fuentes, a las bases. Entonces esto es muy importante. Con la descripción que vimos en Génesis encontramos el plan de Dios para crear el matrimonio, así como el propósito que Él le asignó.
Casi todos estaremos de acuerdo cuando decimos que Dios es soberano, ¿verdad que sí? Bueno, también Dios es soberano sobre el matrimonio, sobre la asignación de los propósitos para el matrimonio, sobre los roles en el matrimonio. Dios también es soberano. Esto hace que muchas veces nosotros tengamos que ir a reevaluar cómo estamos nosotros viviendo los matrimonios. Si de verdad los estamos viviendo para los propósitos de Dios y si de verdad nosotros estamos cumpliendo con los roles que Dios ha determinado. Ahora, estamos claros que la creación del matrimonio fue un plan de Dios, ¿verdad que sí? Decimos que sí, es un plan de Dios, tiene un propósito Dios con esto. Dios planeó, Dios ejecutó todo el plan y el programa que tenía para celebrar el matrimonio, y su propósito sigue estando a la vista para nosotros. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sometedla. Sus propósitos siguen estando incólumes, no cambian. Y la forma en que los esposos deben de hacerlo comienza con: dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Significa que hay, o más bien significa, no, implica que no pueden tener propósitos diferentes en el matrimonio. No pueden tener perspectivas diferentes en el matrimonio. No puede haber esa lucha de poder que hoy en día estamos viendo en la sociedad y esperamos que en la iglesia no se vea. Esa lucha de poder de quién sabe más, o quién gana más, o quién sobresale más. O estamos discutiendo, hay que ver quién dice la última palabra. Y entonces esperamos que la otra persona diga y nosotros tenemos algo más que decir. Y el otro también, a ver quién gana, porque alguien tiene que ganar. Eso no funciona. Hay una unidad de propósito, hay una unidad de discurso, hay una unidad de planes. Entonces, ¿de qué se trata? De que nosotros aprendamos cómo integrar todo lo que cada uno trae, porque dejamos nuestro padre y nuestra madre, dejamos nuestros núcleos y ahora venimos acá a hacer lo que Dios ha determinado que hagamos, no a ser pequeños matrimonios de cómo fueron los de nuestros padres, porque en ellos estuvo involucrado indefectiblemente ¿qué? El pecado. Y en nosotros no vamos a cerrar los ojos también, pero se trata de que como en nosotros está el Espíritu Santo de Dios, es dejar la ruta de pecado, despojarnos de esas actitudes, de esa forma de ver el matrimonio y comenzar a verlo con los ojos que Dios lo ve para poder cumplir sus propósitos. Dios lo diseñó, sus propósitos están a la vista. Eva tenía que completar a Adán, tenía que complementar a Adán, tenía que apoyar a Adán, tenía que ser el apoyo, y Adán tenía que ser entonces quien iba adelante liderando lo que hace y ella le apoya. Así se estableció el matrimonio modelo para toda la humanidad. ¿Qué le parece? Para toda la humanidad. Ese es el matrimonio modelo. La única fuente autorizada para aprender acerca del matrimonio es la palabra de Dios. No lo que dice la psicología otra vez, no lo que dice la sociología, no lo que dicen las leyes, no lo que dice la experiencia de mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, ahí para arriba. No. Es lo que dice la palabra del Señor. Y cuando nos concentramos ahí y buscamos allí los propósitos, buscamos allí los fundamentos y buscamos ahí el modelo, los roles que se tienen que desarrollar, entonces nos estamos ajustando a lo que Dios ha determinado. Por un lado, nos estamos sometiendo a Dios, pero por otro lado estamos siendo ejemplo al mundo inconverso de cuál es la relación entre Cristo y la iglesia. Y esto es mucho más importante que lo particular, porque debemos de llevar la gloria a Dios, porque el reino de Dios, su justicia es lo primero. Entonces tenemos que pensar siempre cuál es esa responsabilidad que nosotros estamos adquiriendo cuando hay esa decisión del matrimonio. Es una responsabilidad que adquirimos delante de Dios de decir, ok, voy a tomar la institución que tú hiciste para que yo me comporte de tal forma que en mi vida yo pueda
mostrarle a los demás la relación que tú, Dios, tienes con tu iglesia. Es cierto, si llegamos a este punto, nos podemos dar cuenta que ninguno de nosotros cumple al 100% lo que aquí dice. O hay alguien aquí que dice, yo sí sé que 100%, o pude ver que mis papás, o pude ver que mis hijos, no lo hay. La única realidad que nosotros encontramos frente a las Escrituras es que somos pecadores y hemos hecho malas cosas. Y si no estás en esa verdad, quiero que lo pienses bien, quiero que lo analices. Pero lo maravilloso es que tenemos un Redentor, que es Cristo el Señor, que vino no solo para perdonarnos del pecado, sino vino a limpiarnos de la maldad y a poner nuestros pies en el camino de la obediencia. El Espíritu Santo mora en la vida de nosotros y nos va guiando a toda verdad. Y eso implicará no solo un conocimiento de la verdad, sino una experimentación de la verdad, porque eso es lo importante. No ganamos mucho con saber cómo son las cosas, pero no las vivimos. Más bien, el saberlas y no vivirlas se convierte en nosotros, más bien, en ascuas de fuego. Porque ya no podemos decir que no sabíamos. Ahora tenemos que decir, ya lo sabemos. Entonces, al ejecutar el plan Dios, en Génesis capítulo 2, como lo vimos, para sus propósitos, Él, por decirlo de alguna manera, puso en actividad al hombre para que se diera cuenta, al hombre y la mujer, qué era lo que debían de hacer. Y Él los acompañó. Mientras estuvieron en el huerto, ellos tuvieron una relación perfecta con Dios. Antes de que viniera el pecado, ellos estaban en armonía con Dios. Estaban cumpliendo los propósitos. Estaban sometiéndose a las normas que Dios les había establecido. Por cierto, vemos que el varón cumple bien su papel de ser el que trae la palabra de Dios a su esposa. Esa relación de estar entre Dios y su esposa la cumplió bien. Porque vemos que su esposa manifiesta conocer el mandamiento que Dios había dado. Así que él lo cumplió bien. Él lo cumplió bien y ella, hubo un tiempo en que se ajustó también muy bien. Dios estableció las bases. 3 cosas que son importantes para la base del matrimonio. Y esto yo sé que quizás entendemos aquí como que estamos lloviendo sobre mojado. Pero vamos a decirlo otra vez, porque nunca se enfatiza lo suficiente. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. El dejará habla de una separación, de un cambio de circunstancias, de un cambio de visión, de un cambio completo a como era el modelo anterior, a un modelo nuevo. Habla no de no volver a hablar con sus padres. No habla de dejarlos en el sentido tanto físico, pero sí en el sentido más emocional, más espiritual. En el sentido de que ya no hay esa dependencia que tenemos los hijos cuando todavía estamos en casa de los padres. Dejará el hombre, y por ende también la mujer, a su padre y a su madre. Hay una orden ahí que cumplir. Pero después dice, se unirá. Y esta es la parte que muchas veces no permite llegar al tercer punto. Porque todavía muchos viven en el matrimonio pretendiendo que ser como que, bueno, ok, nos casamos, pero yo sigo siendo como yo soy y yo sigo viviendo para mí y el otro también vive para sí y entonces viven juntos, pero no se unieron. Viven en la misma casa, pero no se unen. Y esto lo nota uno, viera qué fácil que se nota. Mira qué fácil que se nota. Porque son unos pleitos y cada quien lo que está defendiendo su propia parte. Cada quien está defendiendo lo que quiero o lo que creo o lo que a mí me parece. Eso es cada quien y no quieren ceder ninguno de los dos. Se les olvida que tienen que unirse.
Se olvida que tienen que unirse. Esa parte. Hoy en día estamos viviendo en una época de individualismo y yo diría maximizado. Cada quien ve por lo suyo y no quiere ver por lo de los demás, menos por lo de su esposa o su esposo muchas veces. Y tenemos aparatitos que nos ayudan a ser todavía más individualistas, ¿verdad? Parece mentira, pero algunos de nosotros hay que reconocer, quizás hablamos más con Facebook o con Instagram que con el esposo o con la esposa. Tenemos más interacción. Y eso, además de ser un desastre, todavía abre puertas para mayores desastres. Entonces, dejará y se unirá y después serán una sola carne. Y fíjese que ese serán es en un futuro, ¿verdad? Es en una construcción que debe ir haciéndose continuamente. El ser una sola carne no es un hecho, es un camino progresivo que se va desarrollando. Es una tarea que ambos tienen. Es una responsabilidad que ambos tienen. Que no van a cumplir por sí mismos, necesitan la guía del Espíritu Santo, la fortaleza del Espíritu Santo, la orientación de las Escrituras, pero que es su deber. Dios está ahí para dar todas las herramientas, para dar todo y vencer todos los obstáculos, pero nos corresponde a los dos llegar a ser una sola carne. Veamos cómo muchas veces nosotros estamos haciendo, cómo estamos invirtiendo el tiempo, por ejemplo, es un marcador interesante. A veces invertimos más tiempo en nosotros y nuestros planes y nuestros proyectos y nuestras ideas y nuestro avance y que el que compartimos con el esposo o con la esposa. Y ese es un gran indicador. Y así podríamos ir poniendo más marcadores o indicadores. Y parece que no lo hemos entendido todavía. Es interesante que esta declaración la leemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y la seguiremos leyendo. Porque ese es el único propósito de Dios, no ha cambiado. El matrimonio sigue siendo exactamente para lo mismo y de la misma forma y del mismo diseño. Nos tenemos que ajustar a eso. Por supuesto que las épocas y los gobiernos quieren interferir o intervenir en estos modelos y ahora hablan de nuevos matrimonios, nuevas familias, nuevas cosas que son puras perversiones a la luz de las Sagradas Escrituras. Y por ende, ninguno de esos va a cumplir ningún propósito. No van a terminar bien, porque no se ajusta al modelo de Dios. Aún el modelo de Dios llevado a cabo, pero fuera del orden de Dios y sin el poder del Espíritu Santo, tampoco lo logra. No se logra. De tal manera que hay que trabajar en esto. El matrimonio es un ejemplo, vimos, del gran misterio revelado en las Sagradas Escrituras, Cristo y la Iglesia. Hombres, ¿cómo aprendemos a ser buenos esposos? Vamos adelantándonos aquí un poquito nada más. Una línea, una luz, tiramos para adelante. No es como lo hicieron nuestros padres. No es como lo dicen en los cursos de nuevas masculinidades. Tenemos que fijarnos en el esposo perfecto. Sí, el Señor Jesucristo. Tenemos que fijarnos en Él para aprender a ser esposos. Tal como Él es, así debemos ser nosotros. Y esposas, ¿cómo se es una esposa perfecta o correcta o como debe ser? ¿Ayuda idónea? Tienen que fijarse en la relación que la iglesia tiene con Cristo. Me refiero a la verdadera iglesia, la iglesia de Cristo. Ahí está su modelo. Algunos de nosotros nos justificamos. Es que no tuvimos un buen ejemplo. Mi papá no fue un buen ejemplo, mi mamá no fue un buen ejemplo. Es una justificación para nosotros. Nosotros tenemos la guía infalible de las Sagradas Escrituras. A ella tenemos que acudir para ir a encontrar cómo es que funciona.
Cristo nos dejó muy claro cómo es que se debe tratar a la esposa. Y el punto final aquí es, recuerde que el mundo, los que no conocen a Cristo, van a aprender cómo es la relación de Cristo con los suyos a partir de lo que vea en los matrimonios. A partir de lo que nosotros mostremos como matrimonios, así es como el mundo va a concebir que es la relación de Cristo con su iglesia, y eso los invitará a venir, o tristemente será un obstáculo para que vengan al Señor. De tal manera que por eso es que es importante que nosotros aprendamos. ¿Qué aprenden los que están en el matrimonio? Bueno, corregimos muchas cosas. ¿Qué aprenden aquellos que van para el matrimonio? ¿A qué se van a enfrentar? ¿Qué aprenden aquellos que tal vez ahora no están en relación de matrimonio? Ahora sí pueden dar buen consejo a partir de las Sagradas Escrituras. Invitar a la gente a que lo haga. Se ha regado algo medio extraño por ahí que anda entre las iglesias, en donde a la gente le hacen tantas prevenciones para el matrimonio y le dicen tantas cosas en contra del matrimonio que la gente no quiere casarse. La sociedad lo hace porque quiere destruir lo que Dios ha creado. Pero eso no puede ser dentro de la iglesia. La iglesia firme tiene como base matrimonios firmes. Matrimonios bíblicamente estables, firmes, conforme a la palabra de Dios. Así que pensemos también entonces en lo importante que es que nosotros no solamente tengamos buenos matrimonios nosotros, sino que también aprendamos a esparcir el entendimiento claro de lo que debe de ser un matrimonio. Así que con esto voy terminando lo que tenía para hoy, pero ahora viene una etapa interesante, algunas inquietudes, algunas preguntas. Así que si alguien quiere por ahí, yo sé que José ya ahora aquí es el que interviene. Alguna pregunta, pues, nada más para poder que quede grabado. Ok. Listo, entonces hay una pregunta. Hacer el microfonito y ahí hablan y listo. También lo pasamos así. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Por supuesto, hoy apenas es la primera sesión, pero iremos ahí profundizando. ¿Nadie? ¿O todos entendimos o nadie entendió? ¿O todos fuimos convictos de pecado o nadie? Sí, ¿me le pasa allí, por favor? Los roles los vamos a dejar para la próxima. Y si el esposo no está en Cristo, siempre la mujer tiene que someterse igual. Ah, qué interesante, qué buena pregunta. Si el esposo no está en Cristo, la mujer tiene que someterse igual. Y se lo pongo más difícil. Si el esposo está en Cristo, pero no hace lo que tiene que hacer, la esposa tiene que someterse igual. ¿Cuál es la razón para que una esposa se someta al esposo? Temor a Dios. Temor a Dios. Indefectiblemente está llamada a cumplirlo por temor al Señor. Por amor a Cristo tiene que cumplirlo, el sometimiento. Ahora, claro, recordemos siempre que aquí hay, para los que estamos sometidos a la próxima autoridad, porque todos estamos sometidos a autoridades, todos, siempre el valladar es que no violente la ley de Dios. Cuando el que está en autoridad quiere a los que tiene sometidos o sujetos, les obliga o los insta a que hagan algo contrario a lo que Dios ha determinado, ahí es donde estamos nosotros dispuestos y autorizados por la palabra de Dios para decir, eso yo no lo hago. Ahí, porque mi temor a Dios, otra vez, está por encima de la autoridad que tiene la persona. Pero en aquellas cosas en que no es así, hay que someternos. Hermanas creyentes, aunque ustedes tengan esposos que no sean creyentes, ustedes son llamadas a someterse a sus esposos. En todo aquello que no violente la ley de Dios, sométase
a sus esposos. Incluso eso, según nos dice Pedro, es también usado por Dios para hacer un testimonio a ese esposo incrédulo. Y puede que sea precisamente la herramienta que Dios use para que el esposo incrédulo venga verdaderamente a Cristo. Pero ese es el punto, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Por allá me le pasa a Gerardo, por favor, pásenle por ahí. La idea es que la pregunta también quede grabada. ¿Usted le iba a dar vuelta a algo de eso? ¿Ya no? Ok. Hermano. Vamos a ver, la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si una mujer está en Cristo o viceversa y se casa en yugo desigual? Cuando se habló de que el matrimonio tiene que ser fundamentado en la guianza del Espíritu. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué pasa en la situación de una mujer que siendo creyente, así te entiendo, se casó con una persona incrédula? Muy interesante. Esa pregunta se le hicieron a Pablo también, ¿verdad? Y él la contestó allá en Corintios. Ella tiene que someterse, ¿por qué razón? Por temor al Señor tiene que someterse a ese hombre incrédulo. De igual manera, no manda la Escritura a decir, ok, tiene que dejarlo porque él es un incrédulo, ¿verdad? Búsquese otro varón que sea creyente. De ninguna manera. Tiene que mantenerse en ese matrimonio. Por supuesto, cometió un pecado delante de Dios, ¿es cierto? No fue un error, fue un pecado delante de Dios, es desobediencia, es rebeldía contra Dios. Por supuesto, puede venir al Señor y puede hallar en Cristo el perdón y la redención. Pero resulta que hay pecados que tienen la capacidad o la cualidad de permanecer con nosotros en sus efectos por largo tiempo, ¿verdad? Y entonces ahora va a tener que someterse a un esposo incrédulo, va a tener una lucha más grande y mayor que haber obedecido a Dios. Pero la Biblia nos manda lo siguiente: si el esposo incrédulo no tiene ningún problema con que la esposa, que es creyente, ejerza su fe en Cristo, no se la obstaculiza, aunque ciertamente va a haber algún grado de obstáculo, pero no se lo impide, sino que consciente que ella mantenga su fe en Cristo, tiene que mantenerse ahí. ¿Me entiende? Tiene que mantenerse ahí. Ahora, el punto es, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si el esposo le impide salir de la casa o si no la deja venir a la iglesia y no la deja esto y esto y esto y lo otro? Pues entonces ahí es donde Pablo dice que es donde se autoriza que ocurra alguna separación. No dice divorcio en ninguna parte. Separación, ¿por qué? Porque estando separado es probable que este hombre pueda reflexionar en las cosas, puedan llegar a un buen acuerdo, puedan decir, bueno, yo voy los domingos a la iglesia y estas cosas participo y a cambio por la tarde del domingo entonces yo voy con usted al parque, en fin, no sé. Pero ese es el punto. Ahora, si el incrédulo no quiere permanecer, ¿qué pasa si el esposo incrédulo? ¿Usted es creyente? No, yo ya no quiero seguir casado con una creyente, ya no me gusta. Y aquí nos extendemos un poquito más. La mujer que sin conocer de Cristo se había casado, y el varón también, ninguno de los dos conocía a Cristo, ahora ella viene y conoce de Cristo. Ahora ella viene a la fe. Y entonces ella quiere someterse como corresponde, y debe de hacerlo en todo aquello que no esté en contra de la ley de Dios. Pero resulta que el esposo dice, no, con eso de que usted ya se volvió medio pandereta, como decimos aquí, a los creyentes les dicen de esa manera, creyendo que como eso nos insultan, yo ya no quiero seguir casado con usted y me quiero divorciar. ¿Qué dicen las Escrituras? Que si es el incrédulo el que no quiere permanecer, entonces, bueno, ni modo, vaya con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no se queden ahí porque el Señor nos ha llamado a paz, no a mantenerse en guerra, no a pelearse en todos los días y a cada hora. No, si usted quiere irse, ¿qué puede hacer la otra persona? ¿Quiere irse? Pues váyase, no podemos hacer más.
¿Me estoy dando a entender? El punto es que un divorcio, por ejemplo, que esa palabra anda por ahí, nunca puede ser gestado por un creyente. Bueno, entonces aquí viene la otra preguntita. Hermana, ¿me la ayuda ahí con el micrófono? Gracias. Es para que quede en la grabación. La pregunta es que si el hermano, la mujer o el hombre sí conocía a Dios, ya cometió el error de casarse con ella. No, no cometió ningún error. ¿Qué cometió? No, pecado, perdón. Perfecto, perfecto. Ya cometió el pecado de... Ahora, si el hombre incrédulo se quiere ya al tiempo divorciar, ya hay que hay el divorcio, pero ya el cristiano no se debe casar más porque ya cometió ese pecado, entonces ya tiene que jalar todo el pecado. Pienso o no que como ahí. Ah, qué buen pensamiento ese del de... ¿Es buen pensamiento o no? Creo que no, ¿verdad? Pablo instruye de la siguiente manera. Si el incrédulo es el que se quiere divorciar porque no soporta estar viviendo con una mujer que es creyente, y muy probablemente no lo soporta porque la mujer creyente, si es una verdadera hija de Dios, pues va a estarlo dejando en evidencia siempre como un pecador, y eso no lo soporta el incrédulo, y él se quiere divorciar, divórciese. ¿Ok? No se puede hacer otra cosa. Se va a divorciar de todas maneras, la va a dejar, se va a ir. ¿Ya? Y es ahí donde muy probablemente ocurra alguna situación muy interesante, como que ese hombre se va a ir a buscar a otra mujer, ¿verdad que sí? Porque nunca se divorcia para quedarse solito como santo. No se divorcia por eso. Entonces, ahí lo que ya ocurre es... ¿El qué? Entonces, ahora sí, encontramos que si hay adulterio, y la persona se arrepiente y viene, pues hay que recibir y todo el amor y la gracia y todo para mantener. Pero si en el adulterio la persona se va, pues entonces el cónyuge inocente, al menos de ese pecado, ese queda entonces con la posibilidad de volverse a casar. No hay problema. ¿Sí? ¿Estamos claros? Pero ven cómo hay cositas interesantes por ahí. Estamos repasando la clase del otro día. ¿Qué se me hizo, verdad? Que estamos repasando la clase. Por aquí hay otra pregunta. Y yo sé que de pronto algunas más salen por ahí, pero si no quedan para más adelante. Sí, hermana. En caso de, un ejemplo, debe someterse una mujer en caso de que violenten su vida física o inclusive económicamente, porque se da a veces que es un lado económico. Tiene que mantener el sometimiento siempre. Ok, muy bien. Otra vez, la frase de Pablo es, el Señor nos ha llamado a paz y no a estar en guerra, ¿verdad? Hay que ser bien claros. Si hay algún tipo de violencia física, lo primero que hay que hacer es separar a esas personas. Igual que si vas caminando por la calle y ves a dos personas peleándose, pues hay que meterse para que se separen. Igual que si ves a dos chiquitos en el kinder que se están peleando, vienen las maestras y los separan. O sea, eso es una situación de un sentido común. Si se están peleando, hay que separar. Otra vez, no estamos hablando de divorcio, estamos hablando de preservar la salud de ambos, ¿verdad? La vida de ambos. Hay que separar. Y ahora sí, estando separados, hay que entrar, si son creyentes, a un proceso de consejería, a un proceso de restauración, porque ya se ha roto la relación principal en ese matrimonio. ¿Cuál es? Con Cristo. Si ya hay violencia, ya el que violentó al otro ya dejó de tenerle temor a Cristo, ¿verdad? Entonces, primero hay que trabajar ese tema y luego ahora sí hay que venir y trabajar el tema entre ambos, buscando no solo una reconciliación, sino buscando que se restaure el matrimonio cristiano en ese hogar. ¿Me estoy dando a entender? Pero sí, evidentemente, hay que buscar una separación. Y para eso, dichosamente, todavía algo de la lógica humana funciona y tenemos hasta tribunales de justicia que en eso son, pero buenísimos. Cuando hay que separar parejas, ¿verdad? Para casarlos no son buenos, pero para separarlos sí. Pero hay auxilio para que esas cosas acontezcan. El tema del dinero. A ver, a veces se habla de que hay, y aquí tenemos que tener cuidado porque el juego de palabras siempre es problemático.
Hablemos las cosas desde las palabras de la Sagrada Escritura y no de las palabras que la gente se inventa hoy en día. Violencia patrimonial. Es que me está haciendo violencia patrimonial. A ver. ¿No dijimos que eran uno solo? Y si son uno solo, ¿de quién es el patrimonio? ¿Verdad que no es que es patrimonio de uno y patrimonio del otro? Entonces me está violentando mi patrimonio. ¿Me estoy dando a entender? Hay que tener muchísimo cuidado con las palabritas, porque las palabritas llevan connotaciones. Es que entonces quiere decir que le está robando lo suyo. Entonces usted tiene lo suyo y él tiene lo de él. Entonces, ¿dónde está lo que el Señor habla de que los dos serán uno solo? No existe esto es mío y esto es suyo. Y yo lo entiendo en matrimonio jóvenes. No lo justifico, no lo excuso, pero lo entiendo en matrimonio jóvenes. Vienen saliendo los dos de esos individualismos que vivían antes y ahora quieren trabajar juntos, ¿verdad? Y entonces viene el salario o viene un excedente económico y entonces los dos se despezuñan, perdonando la palabra, pero los dos luchan por ver quién se deja el excedente, como que si tienen que pelearse entre ellos. Y un momentito, ¿no son uno? ¿No es un matrimonio? ¿No es que tenemos que tener todas las cosas juntas? ¿No es que las necesidades de uno son las mismas necesidades del otro? ¿O es que yo tengo que tener lo mío y él tiene que tener lo de él? Me estoy dando a entender el problema de ese concepto de violencia patrimonial. Si son matrimonio, pues no. Ahora, que tienen que aprender a administrar bien sus finanzas, de acuerdo. Si hay un problema de mala administración de finanzas, entonces un momentito, hay que sentarnos a una consejería sobre finanzas del matrimonio, que lo sacamos de las Sagradas Escrituras también, los principios de cómo se administra. Pero hay que tener muchísimo cuidado con esos conceptos, ¿verdad? Es que me está robando o le estoy robando o me estoy aprovechando de lo de ella o ella se está aprovechando de lo de él. Tengamos mucho cuidado. Sí, pasémosle por favor allá al señor don micrófono. Aquí a la esposa de Brian. Seguimos con inquietudes. Es que yo he tenido casos cercanos en cuanto a él oprime económicamente en el sentido de que no da. Entonces me refiero directamente a eso, como que la persona está súper con vida económicamente, es el que te da el sustento, todo, o maneja la parte económica y pues esa persona X, la mujer en ese caso es la que se ve oprimida en la parte económica porque depende de él. Sus necesidades no son cubiertas por él. Ajá, exacto, Okay. eso es lo que yo me entonces refiero. ya lo vamos trayendo a las palabritas más bíblicas mejor, ¿verdad? Por supuesto, una esposa que está sufriendo el hecho de que su esposo, teniendo la posibilidad, no está viendo por las necesidades de ella, otra vez, vengamos, hay que traerlo a la consejería, hay que venir y decir, bueno, mire, está pasando aquí esta situación, porque veo que está entrando el dinero, pero el esposo está entendiendo que él lo gasta en lo que él quiere, sin considerar las necesidades que yo también tengo. Y entonces hay que sentarse a conversar, a ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Clásico ejemplo, vino un excedente económico este mes y sabiendo el esposo que la esposa necesitaba, no sé, voy a poner ejemplos así solo tirando líneas, sabiendo el esposo que la esposa necesita un tratamiento dental, él sale corriendo y se compra las tenis de última generación, ¿verdad? Entonces uno dice, y tal vez él no tenía la necesidad, y aunque tuviera la necesidad no era precisamente de ese par de tenis, pero entre una cosa y la otra no están sabiendo equilibrar. Y entonces ahí es donde las necesidades de ella no están siendo cubiertas pudiendo hacerlo. Entonces ahí hay que ir a hablar y trabajar con ese hombre para que comprenda cómo es que tiene que amar a su esposa también en esos extremos, en las partes económicas, cómo es que él debe aplicar. Que viene un excedente, primero hay que pensar en las necesidades de ella, porque yo primero pienso en ella, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que trabajar, esos temas para que puedan ser claramente entendidos y que la mujer entienda que tiene esa oportunidad de expresarlo, de decirlo, y que no es que se tiene que quedar calladita para seguir soportando o algo por el estilo, no, y el hombre aprender
a que tiene que escuchar más a su esposa y saber cuáles son sus necesidades, ¿verdad? Eso es algo muy importante, sobre todo cuando hay un único ingreso y todas estas cosas en el hogar, ¿verdad? Tenemos que ir verificando esto. Diferente es una situación en una familia donde, bueno, tal vez las necesidades de la esposa no todas son cubiertas, pero tampoco son cubiertas las del esposo, ni tampoco son cubiertas porque no da. Bueno, entonces hay que hacer esos esfuercitos ahí, ¿verdad? Adicionales, pero no es que está ocurriendo esa desatención, esa falta de amor, sino es que sencillamente pues no está dando para todo. Entonces hay que priorizar. Pero esos temas ya terminan siendo bastante casuísticos, ¿verdad? Hay que ir viendo caso por caso qué es lo que está ocurriendo en cada una de las familias. Pero sí, generalmente el tema de manejo de finanzas es uno de los temas que más hay que trabajar, porque ahí mucho se refleja. Y usted sabe que el problema de las finanzas, al final de cuentas, no termina siendo las finanzas. El problema de finanzas termina siendo el corazón, las prioridades que tengo, ¿verdad? Generalmente ahí es donde está más el punto. Hay que ver a veces también si lo que la mujer está enunciando como una necesidad, hay que ver si realmente es una necesidad, porque hay mujeres que también pues no saben diferenciar entre lo que es una necesidad y un gusto o un deseo. Y también nos pasa a los hombres, pero bueno, dado el caso, hay que ir viendo. Entonces, por eso le digo que es como que hay que analizar bien a profundidad cada una de estas cosas, pero sí sepamos definirlas tal y como corresponden, tal y como son, a la luz de las Sagradas Escrituras. No nos dejemos llevar por algunos tipos de palabritas que tienen connotaciones que nos sacan del modelo de las Sagradas Escrituras. Y ahí comienzan los pleitos. Y muchas veces es de comprender bien cómo es que funciona, ¿verdad? ¿Algo más? ¿Alguna otra inquietud? Si no, entonces podemos ir... bueno, allí, pasemos el microfonito allí. La pregunta sería, ¿qué pasa cuando el esposo y la esposa son independientes en todas las áreas? Digamos, cada quien tiene sus amistades por su lado, salen, o sea, la mujer tiene sus amistades y vive saliendo fuera de casa, y en creyentes, un caso de creyentes. Y cada quien toma sus decisiones por su lado, el esposo no le comenta a la esposa sus decisiones, ¿No porque ella cuentas? tiene que someterse a él. Y digamos, cada quien tiene su trabajo por su lado también. Como en esas áreas, cada quien es independiente. Ok. Cuando se ven todo y en creyentes. Ok. Si son creyentes, entonces podemos tener algunas respuestas. Número uno, que probablemente no están en una congregación que les esté enseñando las Sagradas Escrituras. Entonces, por eso no lo saben. Número dos, son creyentes, pero probablemente sean creyentes nuevitos que tienen que venir a aprender estas cosas. O si ya son creyentes de mucho tiempo y no quieren poner en práctica, es que son bien rebeldes. Hay que llamarlos a que se arrepientan del pecado de no conformarse al matrimonio como Dios quiere que se conformen. No existe eso de independencia. No, eso no existe. Son uno, los dos son una sola carne. Y no es que yo gano lo mío y usted gana lo suyo y cada quien por separado busca lo que tiene. Aquí tuvimos en algún momento, mi esposa y yo, que atender algún caso donde pasaba eso. La esposa ganaba tal vez 2 o 3 veces más de lo que ganaba el esposo. Entonces iban al supermercado y los chiquitos le preguntaban al papá si podían comprar algo y el papá le decía, bueno, ya yo llegué a lo que podía, ya no puedo pagar más. Si su mamá quiere de su dinero que se compre, entonces dígale a ella. Se puede creer el nivel al que se llega, ¿verdad? Por esa independencia. No, tenemos que ser bíblicos. Ahora, cuando hay 2 entradas o 3 entradas, porque a veces hay rentas que estén llegando o qué sé yo, cosas, todo lo hablamos, todo es con transparencia, nos ponemos de acuerdo y no es aquello de que yo pago la luz y el agua y usted paga el apartamento y yo pago esto y usted paga lo otro. Son uno solo, es un mismo fondo, es para la necesidad de esta familia. Es que ya no soy yo y ella, somos uno. Con nuestras necesidades unificadas, somos uno. Atendamos las necesidades entre los dos y lo que quede serán los proyectos que como pareja, como matrimonio, Dios les dé la luz que tienen que llevar adelante. Y el estar con sus amistades separadas, mire, eso no es bíblico tampoco. ¿Ya? No puede haber eso de que
yo tengo mis amigos y en el caso de él normalmente amigos y en el caso de ella normalmente amigas. No, eso no puede ser. O sea, vamos a ver, el amigo número uno y la amiga número uno y absoluta y absoluto es el esposo y la esposa. Tiene que haber una relación tan íntima que no puede ser equiparable o asemejable con ninguna otra persona, con nadie. Es solo él y solo ella. Después de ahí los amigos son comunes. Y después de ahí conocidos, si uno trabaja en un lugar y otro trabaja en otro lugar, probablemente pues, tienen un conocido el uno que el otro y de allá, pero esos no entran dentro de la esfera de lo íntimo de definir finanzas o a dónde vamos o tener esa relación de comunión. Eso no existe, eso no hay. Somos una familia. Y esto es muy interesante. A veces hay que hablar con los hombres porque los hombres vienen al matrimonio, pero quieren dentro del matrimonio seguir teniendo sus jueves o sus viernes de amigos, ¿verdad? O de compañeros en trabajo, en donde vamos a jugar fútbol o vamos a ver, no pongamos ninguna actividad ilícita. Vamos a jugar fútbol o vamos a, ¿verdad? Y es que yo, mis amigos y mi esposa y mis hijos no pueden quitarme el viernes con mis amigos. No, eso no puede ser. La prioridad es la esposa. La prioridad son los hijos. Lo demás, si queda a campo, bien, y si no, no hay problema. Igual pasa con ella. No es que yo tengo mi noche de amigas que me voy con... No, no es así. No puede ser. Es que esos son los modelos que nos venden a través de las películas, ¿verdad? Los modelos que nos venden a través de los que quieren formar nuestros matrimonios a través de los medios digitales o visuales. No. Lo que nosotros encontramos en la Biblia son matrimonios fuertes, firmes, que todo lo tienen en común, que caminan con un único propósito. El propósito es glorificar a Dios. El propósito es cumplir los propósitos que Dios ha determinado para nosotros, y las metas y los planes los fijamos juntos y nos tiramos hacia esos planes juntos. Todavía mi esposa y yo a estas alturas, uno dice, bueno, ya después de 28, nos sentamos a ver cuáles son los planes y los proyectos que tenemos que ver, a los que tenemos que lanzarnos en la parte económica, en las diferentes situaciones. Nos sentamos a conversar, vemos los pros y los en contra y vamos hacia adelante en lo que hayamos definido. Pero así será hasta el día que Dios quiera, porque de eso se trata. Jesús dijo algo muy claro: ya no les llamaré más mis siervos, sino mis amigos. ¿Y por qué ese cambio, Señor Jesús? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los amigos sí. Con ellos sí comento todo, con ellos sí hablo todo. Y vemos que Dios en el Antiguo Testamento, a quienes les llamaba los amigos, se acercaba y les decía, yo le voy a ocultar esto a mi amigo, no, voy a decirle qué es lo que voy a hacer. Y compartía, abría su corazón. Ese es el tipo de dinámica que los matrimonios tenemos que mostrar. Entonces, no puede haber ese tipo de situaciones. Esa pareja cristiana que mencionas, pues es una pareja que tiene que ser instruida por las Sagradas Escrituras. Tiene que mostrársele cómo han pecado y los riesgos que esto conlleva. Imagínese un esposo que no le dice a la esposa en qué está gastando el dinero. Podría estarlo gastando en algo ilícito, en alguna relación adúltera, en fin. Lo mismo la esposa, yéndose todos los jueves de amigas. ¿Verdad? Entonces empezamos a abrir puertas que no son, porque no nos queremos ajustar al modelo. No es eso de que, yo necesito mi espacio. Está bien, tome su espacio, pero yo estoy con usted. ¿Verdad? O sea, yo estoy de acuerdo que a veces tenemos tanta presión que necesitamos salir un poco de las circunstancias en que estamos, del medio en que estamos, y necesitamos como respirar, ir a caminar un poquito y estas cosas. Yo estoy de acuerdo. A veces necesito tiempo para analizar bien mis ideas y poder hablar. Estoy de acuerdo. Con eso estoy de acuerdo. Pero nada de que yo necesito que me den mí. No, es que ya no hay mí. Ahora es nuestro. Ahora es nuestro. Dale el micrófono porque algo más iba a preguntar Krilly. Ya se me olvidó. Ok. No, pero en ese caso se podría decir que el esposo y la esposa no deberían tener actividades por separado. ¿Qué es lo saludable y qué es lo no saludable? Qué buena pregunta. Porque actividades por separado puede ser como muy amplio, ¿verdad?
de pronto por el tipo de trabajo que pueda tener el esposo o la esposa, cuando de pronto los dos trabajan, pudiera ser que a veces sean llamados a tener algún tipo de actividad en donde no precisamente el esposo y la esposa participen, ¿ya? Pero definitivamente son matrimonios. Si él quiere ir a jugar fútbol, ella puede ir con él. Si ella quiere ir a, no sé, un cursito de pintura, él puede acompañarla. ¿Me entiende? Otra cosa es que precisamente ella quiere aprender pintura y el esposo dice, yo me voy a quedar hoy en la tarde con los chiquitos para que usted pueda ir a la pintura. Ok, perfecto, pero hay esa realización con que el esposo está también contento y alegre, sabiendo lo que está ocurriendo y está acompañándola, está favoreciéndolo para que ella. Por ejemplo, hubo un tiempo en nuestra casa en donde yo tenía que ir a clases en las noches, durante 5 o 6 años en las noches a clase. Y mi esposa no podía ir conmigo todas las clases y estar ahí sentada ahí aprendiendo, porque ella tenía que cuidar a los niños, ella tenía que estar ahí. Entonces es una actividad que, si bien es cierto, era yo el que estaba ahí, pero con la total anuencia, transparencia y con un proyecto en conjunto. De hecho, para que yo pudiera estudiar tuve que pasar por el filtro de hablar con mi familia y ver si mi familia estaba de acuerdo. Y ahora que volví a estudiar, lo mismo, pasar por el filtro a ver si mi familia estaba de acuerdo. Y ahora que estoy planeando seguir estudiando, me siento a conversar con ellos, porque si no es un plan de familia, ya no funciona. Yo no tengo planes propios, no debo tener planes propios. Ahora, yo quisiera tener o cumplir alguna meta. Siéntese a conversar con su esposo y con su esposa. Siéntense a verificar si ese es el plan de Dios. Y si Dios los tiene para eso, ok, entonces van hacia adelante, pero participa. Me llamó tanto la atención que tuvimos esa experiencia, Dani y yo, que ahora que terminamos los estudios, nos dieron no solamente un título a nosotros, sino que también le dieron un título a nuestras esposas, porque se dieron cuenta que no es algo solo de uno, es que es un proyecto de los dos, es un proyecto de la familia. Esa es la concepción que tenemos que tener en todo momento, y no cosas solo. Si tiene una intención, si tiene un deseo, compártalo con su esposo, compártalo con su esposa, convérsenlo y vayan juntos. Mira que no hay nada más hermoso que emprender algún proyecto que yo decía era personal, pero que quien va conmigo a la par me va animando, me va apoyando, camina conmigo. O sea, es lo mejor que puede ocurrir. Muy bien. Y entonces, creo que ahora sí ya no hay más preguntas. Otra pregunta, ¿eh? Dale una pregunta más. Una pregunta más. Para ir cumpliendo más o menos la hora y media. Con respecto al ministerio, digamos que Ajá. tenemos un esposo que aspira al pastorado o está en un ministerio, porque tampoco, digamos, todos aspiran al pastorado. Ajá. Entonces, decide todas las decisiones con respecto al ministerio solo y no dice nada. En ese caso, ¿qué ahora dice la hablamos palabra? más tarde. No es mi caso, pero en ese sentido, ¿cómo se vería? Digamos que él tenga mucha independencia en cuanto a las decisiones del ministerio y no le diga a la esposa, porque digamos que un ejemplo, por ponerme a mí misma, yo ya sabía que él aspiraba al pastorado y que él iba a dar consejería y todo eso, entonces no me comenta nada porque yo ya sabía eso. Entonces él decide solo y cuando me doy cuenta es que ya está metido en cosas. Entonces, en ese sentido, que no me comunique a mí cómo se ve eso a la luz de la palabra. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, vea, ese aspecto es bastante amplio y hay que otra vez ir definiendo las cosas. La función que se cumple como ministro de la palabra de Dios, por ejemplo, cuando la esposa está conforme y de acuerdo, porque esto es algo que si la esposa no está conforme y de acuerdo ni se mete uno, ya de por sí el cargo como tal ya trae ciertas obligaciones, ciertos compromisos que se deben cumplir. Y en tal sentido la esposa pues tiene que entender que no es que todo se le comenta, sino es que hay cosas que ya soy llamado a cumplir por el rol que tengo. Y por eso al principio la esposa tiene que evaluar mucho esa situación, porque sabe que se va a enfrentar a momentos en donde alguna situación no puede decir que no, porque es el llamado del cargo que tiene.
Y aunque a ella no le guste, aunque a ella no le parezca, pero ya de por sí el cargo lo tenía, así que ni modo, tiene que ajustar su vida a esas situaciones. Pero habrá algunas otras que sí es necesario que se comenten, que se digan, y para esto Dios dará la sabiduría a ese esposo, ministro, que ha puesto ahí, que lo ha llamado, le dará la sabiduría para saber qué cosas sí tiene que contar con, por lo menos, la opinión de la esposa, y qué cosas es de decir a la esposa, esposa, ahora vamos a hacer esto, o tengo que ocuparme en esto y esto otro, porque es parte de... Siempre la conversación es muy necesaria, la comunicación es muy necesaria. Y eso es importante. La esposa debería de ejercer esa ayuda idónea, está en estar observando lo que el esposo hace y ver que no haya algún tipo de peligro o de riesgo o de algo inadecuado. ¿Me entiende? Ella puede volver a ver y decir, me parece que esto que estás haciendo, mejor explícamelo porque yo no entiendo y veo que aquí hay un riesgo de esto o riesgo de lo otro. ¿Me entiendes? Entonces ahí es bueno que la esposa lo haga, es bueno que cumpla su propósito, que le diga, mire, explíqueme por aquí qué es, de qué se trata, o por qué esto tiene que hacerse, porque yo no estoy comprendiendo de alguna manera o de la otra. Por eso es que es muy bueno que la Escritura me dice qué es aquello de lo que se tienen que ocupar los pastores, para saber si lo que mi esposo está haciendo de verdad está dentro de ese perfil o ya se está saliendo. ¿Me entiende? Él no es un omnipotente, ni es él no es el soberano del hogar. Él está sometido a las Sagradas Escrituras. Y tú tienes la ventaja de que puedes estudiar las Sagradas Escrituras y evaluar si lo que él está haciendo realmente está dentro de lo que debe hacer o no. Y si no, es tiempo de parar en seco y decir, mira un momentito, aquí se está pasando con esto, se está pasando con lo otro, y es necesario que se escuche. A veces, y sobre todo cuando estamos en consejería, hay normas que son lógicas. Uno como varón no va a dar consejería a una mujer sola, de ninguna manera. Sea joven, sea anciana, sea lo que sea. Son cosas que son lógicas, ¿verdad? Tiene que darlo con otra mujer presente. Si su esposa está capacitada, preferiblemente su esposa. Si es a varones, pues no es tan problemático, puede dar consejería él solo. Pero una cosa que no debe hacer un esposo que da consejería, y no precisamente el pastor, un esposo que da consejería, no debe de cargar a su esposa con todo lo que escucha. La esposa podría tener interés en saber qué dijo la hermanita y el esposo de tal y tal. O qué dijo aquel varón que vino, yo lo he visto. Son cosas que quedan dentro de la esfera de lo pastoral, queda dentro de lo que es confidencial. Y el esposo no puede cargar a la esposa de esas cosas. ¿Ok? Incluso se ha dado el caso de que alguien viene y le dice al pastor, hermano pastor, mira que la hermanito o la hermanita tal y tal y tal y tal andaba hablando mal de usted. Dijo que esto y dijo que lo otro y dijo que aquí y dijo que allá. Un esposo sabio iría corriendo a decirle a la esposa, viera que la hermanita me dijo que el otro hermanito o que la otra hermanita andaba hablando mal de usted y diciendo esto y esto y esto otro. ¿Cómo cae eso en el corazón de una esposa? ¿Me entiende? ¿Qué es la sabiduría? Eso queda en la esfera de lo propio. Primero el pastor tiene que aprender a trabajar esas cosas porque está expuesto a eso siempre. A ser vituperado. Y no guardar rencor, y no guardar amargura, ni nada de esas cosas, porque no. Y seguir adelante. Pero lo peor que puede hacer un esposo es ir y contar esas cosas a la esposa. Es lo peor que puede hacer porque va a hacer que la otra persona albergue sentimientos en contra de él. Entonces hay cosas que no se comentan. Y eso hay que aprenderlo. Hay cosas que dentro de la esfera de consejería no se comentan. ¿Verdad? Pero sí, en términos generales, la esposa tiene que conocer. Y una cosa que es muy importante es que la esposa busque estar en el entendimiento que también está el esposo de lo espiritual, de lo bíblico. Eso es muy, muy, muy importante. No es importante, es muy importante. Que vayan teniendo el mismo crecimiento o muy similar crecimiento para que pueda ir entendiendo precisamente hacia dónde es que se está dirigiendo el esposo y hasta dónde Dios lo está dirigiendo.
Entonces es muy importante el estudio de las escrituras, es muy importante la meditación, el compartir lo que van aprendiendo, el ver cómo va la dinámica de lo que tiene que servir. Todo eso es importante que se comparta. La comunicación siempre debe de estar. Entonces sí, reservando esos aspectos de confidencialidad, pues en términos generales, sí. Lo que suena un poco muy raro y ya sospechoso es que un esposo le diga, un esposo ministro, bueno, quitemos las comillas, un ministro le diga a su esposa, no, es que son cosas del ministerio que usted no sabe o que usted no va a entender. Y ahí son alarmas que se encienden de una vez. Y ahí es una luz roja que le dice de una vez, como una esposa en la casa, que el esposo llega y le dice, me voy porque tengo que ir al trabajo con unos amigos, pero explíqueme de qué se trata, por qué es que le urge a usted que viene llegando al trabajo volver a salir, qué es lo que pasa, o por qué va a llegar tarde. No, es que son cosas que usted no entiende. Son cosas que usted no sabe, que usted no va a entender. Y ahí las alarmas se encienden de una vez. ¿Me entiende? Así que de igual forma pasa con los ministros. Estamos exactamente en el mismo punto. No hay diferencia en eso. Bien, creo que vamos llegando por aquí, entonces sí. ¿Las plantean luego? Bueno, ¿les parece que oremos? Sí. Nuestro buen Dios, gracias te damos porque hoy nos permites estar estrenando este lugar. Tú nos regalaste esta sala, Señor, y queremos que sea dedicada exclusivamente para la exposición de tu palabra, para ya sea en grupo o individual, la exposición de tu fiel palabra, Señor. Que este lugar sea utilizado siempre para que las personas que vengan aquí encuentren que hay sabiduría de ti, se encuentren, oh Dios, con tus respuestas. Ayúdanos a que podamos ser buenos mayordomos de este lugar que nos has dado. Y ahora particularmente del matrimonio. Hay tantas inquietudes, Señor. Hay tantas cosas que son prácticas, pero que sabemos que están directamente relacionadas con lo que tú nos has dicho en la palabra. Ayúdanos a encontrar las respuestas ahí. Ninguna sabiduría humana es equiparable, ni siquiera de lejos. Por eso ayúdanos a que vayamos siempre a la fuente que es tu palabra y ver cómo esto se vive, cómo es que se pone en práctica. Guíanos para que el grupo se mantenga, Señor, porque queremos seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, en la santidad, en la piedad. Llévanos con bien a nuestros hogares ahora y te rogamos que cualquier palabra, oh Señor, que tú quieras usar de todo lo que se dijo, que realmente quede hablando a nuestros corazones, revelando pecados y también instándonos a cambiar, Señor, sea firme en nosotros y que tu gloria sea reflejada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.